al ex viceministro que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar con todo nosotros. gusto. Hay varios problemas, desde la situación del ministro hasta lo que acabo de intentar resumir. ¿Cuál es su análisis de lo que ocurre en Interior? Bueno, Interior está siendo remecido por muchos problemas, en realidad. Yo diría que son 5, si no son 6, pero haremos de 5. El primero es el nombramiento del ministro, que no sabemos cuál es su situación, si de ministro o de fiscal, porque la renuncia tiene que ser aceptada para que deje de ser fiscal, perdón, ¿no? Entonces, y ahí estamos en este problema en donde no sabemos exactamente... Tiene que ser explícita la aceptación de la renuncia. Tiene que ser explícita y eso está en la norma, tal cual. Dice a la aceptación de la renuncia. Entonces, eso no ocurre mientras no se reúna la Junta de Fiscales Supremos a aceptar la renuncia. Entonces, estamos con un ministro que está en el limbo y además está siendo investigado por el control interno porque esto es una falta grave dentro de la propia estructura del Ministerio Público. Entonces, ahí tenemos un primer problema. El segundo problema lo ocasionó el Premier cuando decidió prescindir de la policía en su trayecto al Cusco a ver el tema del bloqueo de la carretera, y él prescinde de la policía y decide sustituirla por las rondas campesinas. Eso también está prohibido, eso es un delito, se llama usurpación de funciones, y además generó dentro de la policía un pésimo sinsabor, más aún con esto que viene dando vueltas en torno de la incorporación de las rondas urbanas, que no figuran en nuestro ordenamiento, son las rondas campesinas las que están reguladas y no las rondas urbanas. El tercer elemento que complicó más las cosas tiene que hacer ya con la investigación misma de lo que son los dinámicos del centro y estos idas y vueltas que finalmente ya se solucionaron por el lado del Ministerio Público, que han sido trasladado el caso. Significa que también va a haber un juzgado supraprovincial o supranacional que va a ver este caso, pero sí ha generado harta preocupación precisamente por lo que mencionaba al inicio. Es decir, de esta investigación se diría una serie de carpetas fiscales, son cientos de horas de grabación y una grabación lleva a otra y esa lleva a otra y así sucesivamente es como se hace, como trabaja la DIVIAC. Y la DIVIAC es uno de los problemas que está generando mucha tensión al interior del Ejecutivo, precisamente por lo que supone la investigación del partido de gobierno de Perú Libre, ¿no? Claro, mal haría el partido de gobierno entonces en intentar interferir o intervenir en el ministerio que lo está investigando. Eso es cierto. Entonces, ¿no? Ahí tenemos un problema muy serio. El cuarto factor es, también están tratando de intervenir, obviamente, en la DIRCOTE, porque la DIRCOTE ya recibió la carpeta fiscal de investigación del Premier en los casos precisamente de apología del terrorismo. Al terrorismo. ¿No? Y ahora se suma esta con la Dirección de Lavado de Activos también. Y el otro problema ha sido el tratar de copar lo que es autoridades políticas, la Dirección de Gobierno Interior. Y eso es también sumamente serio porque de esa dirección general dependen cerca de 22.000 personas. Ese es el motivo que han mencionado explícitamente en su carta de renuncia los viceministros. Sí. Estamos hablando de Carlos León y de Nicolás Ceballos. Ambos han mencionado al señor Grover Mamani. Dice, en el cargo de director general de Dirección General de Gobierno Interior, órgano de toma del despacho viceministerial de orden interno. ¿Cuál es la importancia y a qué podría tener acceso este personaje que es parte de Perú Libre? Bueno, del Viceministerio de Orden Interno dependen una serie de direcciones muy importantes. La Dirección General de Inteligencia, por ejemplo, donde se maneja muchísima información, que por cierto es información a la cual Bellido, congresista, está negado, no puede acceder por el juicio de apología, pero paradójicamente de él depende el Sistema Nacional de Inteligencia, claro, por ser el primer ministro. Depende también de orden interno lo que es todo lo relacionado con orden público. Y ahí está la dirección de rondas, que también es un tema muy interesante que se viene debatiendo. Y la otra dirección general, hay otras más, la lucha contra el después crimen organizado, pero esta de autoridades políticas, de esta dependen los prefectos en cada una de las regiones, los subprefectos en todas las provincias del país, los subprefectos en todos los distritos del país y los tenientes gobernadores en los centros poblados. En general, estamos hablando de 22.000 personas que tienen que ser seleccionadas y elegidas por el director general del Gobierno Interior.
¿Y quién es el señor sobre el que estamos hablando? Grover Mamani Condori, profesor de 51 años, formó parte del comité de campaña electoral de Perú Libre en Puno, donde realizó actividades proselitistas a favor de Pedro Castillo. Creer que una persona con estos antecedentes podría, por ejemplo, interferir en una investigación en contra del premier, en contra del presidente de su propio partido político, a ver, no hay que ser ingenuos, ¿no? No se puede ser, menos en interior, uno puede ser ingenuo en el sector interior. Pero no en interior. Ahora, le quería preguntar por una información que nosotros tenemos. Esta reunión entre el hermano del presidente del partido, 6, creo. El 6, Valdemar, sí, hay un registro, una captura que ha circulado también en redes sociales, donde se ve el ingreso ahí, esto por transparencia se supo. Valdemar Cerrón se reúne con el ministro del Interior, ¿no? Ese mismo día se cita a la DIVIAC y a la DIRCOTE. ¿Esto es cierto? Bueno, eso es lo que yo también tengo entendido que ha ocurrido, forma parte de ese malestar. El ministro, también hay información que circula, son, como dijo el ministro Franque, trascendidos, aparentemente ha tenido una reunión en días previos, y estas cosas de alguna manera se filtran porque la policía acompaña al ministro, ¿no? Entonces, aparentemente ha tenido una reunión con el señor Cerrón. ¿Vladimiro Valdemar? Eso es lo que no me queda claro. Da la impresión que es con... El ministro. El ministro. Da la impresión que es con el presidente del partido, ¿no? De Vladimir Cerrón. Pero da la impresión. No ha sido en el ministerio, ha sido en Breña. Ha sido en Breña, exactamente, en Breña. Pero, y aparentemente fue previo. Entonces, se produce la reunión esta así con el congresista Cerrón, con el hermano Valdemar, y lo que se maneja en el ministerio es que estaba citado el jefe de la DIVIAC y otros altos jefes de la policía que esperaron durante horas para ser recibidos por el ministro. Lo que se maneja al interior del ministerio es que el ministro, que anda, como digo, en el limbo, en una situación muy complicada, no sabemos si realmente sus actos van a ser anulados o no, el ministro tarda en reunirse y lo que ha trascendido es que solamente se ha reunido con estas unidades que son de especial interés para los procesos que están teniendo los personajes de Perú Libre. Entonces... ¡Qué casualidad! Bueno, hay que ser ingenuos, nuevamente. Por lo tanto, esto creo yo que es muy importante que el Congreso de la República llame, porque están en funciones todavía los viceministros. Creo que los viceministros deberían ser llamados al Congreso de la República para explicar las razones con detalle de sus renuncias. Estos temas y para quizás entrar en mayor detalle en lo que está expresado en las cartas de renuncia. Aparte de estos temas que hemos conversado, llámese la situación del ministro, el tema de las rondas urbanas versus rondas campesinas, el tema de la DIVIAC con los dinámicos del centro, el tema del terrorismo con la investigación al premier, ¿no? O el tema de gobierno interior. Hay otros temas adicionales que también están generando malestar. La situación del general Cervantes, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Porque entonces en esta cronología la semana de agosto ha sido muy movida y después que el 4 se produce el relevo de los jefes de las Fuerzas Armadas, empieza a rumorearse, pese que el ministro se había dado la confianza al comandante general de la policía y a los viceministros, se empieza a rumorear que va a ser pasado invitado al retiro por renovación. Y bueno, inclusive salió en un diario, en la República, el nombre del general, que estaría a cargo de Gallardo, que estaría a cargo de la Comandancia General. Aparentemente eso ha sido frenado como consecuencia de las renuncias, ¿no? Y como consecuencia de lo que en este caso sería ya la renuncia más bien de Ceballos, quien lo menciona, que estaría generando obviamente un problema dentro de la Policía Nacional. De la institución misma. Sí, y ahí viene otro tema que tiene que hacer con el proceso de modernización de la policía sobre la base de un plan que ha elaborado la policía junto con otras personas a lo largo desde el ministro Morán hasta el ministro Eliche. Y no tengo la impresión, por las lecturas de los comentarios y la carta del viceministro Ceballos, que eso también estaría puesto en entredicho, ¿no? Aquí están la lectura de ambas cartas, una situación muy, muy delicada, porque debería de abstenerse, es lo mínimo que podría hacer el partido de gobierno, abstenerse si hay integrantes de ese mismo partido, las cabezas del partido, autoridades en ejercicio de sus funciones,
que están siendo investigadas. Eso no puede pasar, y menos destruir. La policía ya ha sido utilizada políticamente en varias ocasiones. Correcto. Pero este sería un golpe mayor, porque aquí incluso se estaría interfiriendo en las funciones propias de la policía. Sí, claro, sin duda, porque además, por ejemplo, el tema de las rondas es ya una pésima señal para efectos de la Policía Nacional, ¿no? Y sobre todo me parece una muy mala señal por parte del primer ministro que sea él el que esté, digamos, generando una situación de usurpación de funciones, por ejemplo, ¿no? Como lo mencioné. Ahora, ¿esa usurpación de funciones también podría ser materia de investigación o de una citación al Parlamento? Debiera. O sea, los comentarios y el tuit que puso el propio premier diciendo a mí me protegen las rondas, no la Policía Nacional, con los términos que empleó en ese momento, sí, a mi mover es un tema de usurpación de funciones. Entonces esto es una función específica de la policía, la protección de los dignatarios y obviamente la protección del primer ministro, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Para usted es válida el nombramiento del ministro? ¿Es válido? No, yo creo que hay un problema ahí muy serio porque definitivamente, en primer lugar, hay 3 días en los cuales se pide una licencia que no le corresponde, porque esa licencia no era para asumir un cargo público. El cargo público, y eso lo sabe el propio ministro, y lo sabe cualquier fiscal, porque está en la ley orgánica del Ministerio Público, está en la ley de carrera fiscal, es taxativa, está prohibido cualquier tipo de función pública distinta, de función inclusive, profesional distinta a la función de fiscal. Y cuando fiscal. Hablamos de no ser ingenuos, ¿usted cree que incluso la precariedad de la situación del ministro del Interior podría tener algo que ver con esto que está ocurriendo? Es posible, porque además de salir el ministro, porque finalmente la Junta de Fiscales también podría denegarle la renuncia o aceptársela, pero ya tiene un proceso por falta grave, y al tener un proceso por falta grave, también dice la ley que los ministros de Estado o los viceministros o los directores generales que quieren hacer función de fiscal tienen que esperar 6 meses. Eso dice la ley del Ministerio Público. Por lo tanto, si sale el ministro, no es que renuncio, lo vuelvo a enganchar. Por ley tiene que esperar al menos 6 meses para poder reincorporarse en el sector, cosa que ya sería en realidad una tomadura de pelo, ¿no? Muy bien. Le agradezco que haya estado con nosotros para aclararnos lo que viene ocurriendo, grave sin duda lo que está ocurriendo en la policía y en el Ministerio del Interior. Ojalá el ministro aclare y ojalá el premier termine de aclarar de una vez por todas cuál es la situación de este copamiento que no está llevándonos a nada bueno. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches.